Hola, soy Mar de Founders and Tips y hoy entrevistamos a Pere Rosales, CEO y founder de Inusual y entre otras cosas, autor del libro estrategiadigital.org. Hola, Pera. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. ¿Nos podrías explicar resumir un poco tu trayectoria profesional para conocerte un poquito mejor? Bueno, mi trayectoria profesional viene del ámbito de la multinacional. Estuve 13 años trabajando para una empresa multinacional en la que entré en un cargo más o menos operativo y fui ascendiendo gracias a un apoyo de la dirección y al final llegué a estar pues junto a la dirección general en la dirección de comunicación y dirección del área de diseño, imagen, etcétera. Y ahí marcó un hito hacia el año 2000, más o menos, donde paso al sector servicios. En el sector servicios eh, empiezo desde una consultoría vinculada a nuevas tecnologías con Internet. De ahí paso a una consultoría un poco más amplia en temas de comunicación y estrategia de comunicación y de negocio para grandes empresas. Después paso a especializarme en el área de comunidades virtuales y comunidades profesionales. Luego, en mi última compañía, donde estuve hasta el año 2013, a finales del año 2013, entro en una consultoría de la cual era el director general dedicada a digitalizar empresas y llega un momento en mi vida donde pienso que aún faltaba algo por hacer, que era crear una compañía propia con un proyecto que desde el inicio que te he empezado a explicar, desde el año 97, había nacido, que era una comunidad profesional llamada Inusual. Ha sido un proyecto sin ánimo de lucro hasta el año 2014 y de hecho el ánimo de lucro que tenemos es simplemente para pagar las facturas y los gastos que representa, ¿no? Pero Inusual es el sueño cumplido de un emprendedor, de un empresario ahora, ¿no? Desde hace unos años ya acostumbrado a lidiar con bancos, etcétera, etcétera, y también pues atender a clientes, que es lo más importante. Y esa es mi historia, básicamente. O sea, alguien formado en entorno de multinacional y en el entorno de empresa, muy vinculado a la innovación y a la intraemprenduría durante 13 años y vivido en propia piel, y luego pasar al sector servicios, morder el polvo y la arena de lo que representa estar en consultoría y poco a poco ir progresando gracias a buenos clientes que nos han ido confiando hasta el punto de llegar a un punto donde me tuve que reinventar y afrontar, pues volver hacia atrás y decir, esto es lo que yo quiero hacer en mi vida, en estos momentos de mi vida, y habiendo aprendido muchísimo, habiendo disfrutado muchísimo de mi trayectoria, pues desde 2014 estamos en un nuevo proyecto que nos tiene absolutamente entusiasmados. Y digo nos tiene porque no soy yo solo, sino que afortunadamente tengo el apoyo de un muy buen equipo y así estamos, con lo cual pues estoy dirigiendo el proyecto Inusual que básicamente ayuda a organizaciones y a empresas a liderar la innovación. Simplemente es eso. Entonces, con lo que implica, ¿no? La innovación sucede y hay que liderarla. Entonces, bueno, afrontar el futuro y afrontar la ambigüedad y la adversidad y la incertidumbre, pues requiere una serie de recursos que creemos que las empresas no tienen hoy en día en su seno interior, con lo cual lo que intentamos es dotarles de todo aquello que necesitan, ya sea a nivel de consultoría, de desarrollo, de montaje de equipos, de entrenamiento y de materiales, etcétera, etcétera. Incluso hasta ponerlos a ellos, como ya empezamos como una comunidad, pues ponerlos a ellos en común. Nosotros tenemos Inusual Network, donde los propios clientes a los que atendemos entre sí se conocen, e incluso tenemos algún que otro competidor también dentro del network y encantados además de que estén, porque por un lado, como decía, el ánimo de lucro es para que la empresa siga funcionando, pero lo que más nos importa es hacer de este mundo un mundo más innovador y dotar a las personas de las capacidades que necesitan para poder afrontar los tiempos que vivimos, ¿no? Eso es. Se habla mucho de innovar, si Sí, preguntas todo el mundo es innovador, sí, creativo, maravilloso, sí. pero después la realidad de las empresas acostumbra a ser muy diferente. Aquí hay Pues como sí, un gap enorme, que sí, supongo que es el sí. foco en el que tenéis. ¿Por qué es tan difícil innovar? No sé si innovar, creativo están relacionados. Bueno, también tengo ahí un Sí, poco la duda.
Sí, está relacionado. A ver, nosotros decimos que la gracia es innovar y guardar la ropa, ¿no? Ujú. Que es un poco hacer el negocio de siempre, explotar el negocio y explorar nuevas maneras de hacer negocio, ¿eh? Y cuando digo negocio no solo me refiero a un negocio lucrativo, ¿eh? Me refiero al hecho de hacer trabajo, ¿eh? Para lo que la organización ha sido creada. Y eso no ha sido para innovar. Normalmente la innovación es algo que se necesita para progresar y de hecho siempre se ha hecho, siempre ha sucedido. ¿Qué sucede ahora? ¿En qué es distinto? En que los ciclos de innovación son mucho más cortos, debido a que los cambios externos son mucho más rápidos, con lo cual las organizaciones requieren de una agilidad que antes no tenían. Si fuera más lento, pues cualquiera, y además nosotros solemos trabajar con grandes organizaciones que se cuentan pues por cientos o miles de personas, a veces decenas de miles de personas, son lentas, son seguras si quieres y son estables, decimos que son elefantes, ¿no? Pero cuesta mucho cambiar, ¿no? ¿Por qué? Porque estos elefantes o estas empresas que incluso pueden ser más pequeñas y también les cuesta cambiar, han sido creadas para un fin y este fin es explotar una función que es el negocio. Lo que sucede es que ahora ha venido un nuevo requerimiento externo que viene requiriendo de esa empresa que no solo haga lo que ha hecho siempre y que sea competitiva y eficiente, sino que explore nuevas maneras de hacerlo. Porque si no va a venir alguien por ti y va a innovar por ti. De manera en que esto que antes era una amenaza más o menos remota, hoy en día es una amenaza con la que dormimos, ¿eh? Nos levantamos pensando y mirando el Twitter para ver si hay alguien que está haciendo lo mismo que nosotros o algo que nos puede, como mínimo, enamorar al mismo cliente que tenemos nosotros y despistárnoslo y, por lo tanto, perder una parte del negocio o incluso todo el negocio entero, y si no, que hablen con algunos de los sectores que están sufriendo más, ¿no? Como viajes, música, etcétera, ¿no? Pues bien, decía, ¿por qué a las empresas les cuesta tanto innovar? Porque el personal que está dentro de esas organizaciones no ha sido requerido ni contratado para innovar. O sea, ha sido contratado para un puesto de trabajo. Lo han hecho desde recursos humanos. ¿Por qué? Porque se necesita unos recursos para llevar a cabo un trabajo que está previamente preestablecido. Con lo cual es la esencia del management. Usar los recursos disponibles para conseguir los resultados esperados. Y para eso, estas personas son recursos humanos. ¿Qué sucede ahora? Que estos recursos humanos ya no tienen que serlo así, tienen que ser humanos con recursos. ¿Por qué? Porque en la empresa, aparte de hacer ese trabajo, también tienen que hacer otro, que es afrontar lo inesperado, afrontar la incertidumbre y aportar soluciones que no son sota, caballo y rey, que son obvias y que tienen una única solución. Cuadrar un presupuesto, por ejemplo, o cuadrar una caja sería algo, puede llegar a ser muy difícil, pero al final acaba en cero, por decirlo así, o sea, acaba en una solución, lo hemos hecho, hemos acabado. Hay problemas que son más complejos, que no tienen una única solución. Hay problemas que son imprevisibles y además no hay solo una única solución, sino que pueden haber varias soluciones y ambas o varias de ellas pueden ser suficientes o pueden ser más buenas, ¿no? Y no hay un baremo para medir esta solución es la mejor, ¿no? O sea, esto es la complejidad. Y siempre la hemos tenido, la complejidad, pero en su gran mayoría nuestro trabajo de cada día, el trabajo de los recursos humanos contratados en organizaciones era resolver aquellas cosas que ya hemos hecho antes, que ya hemos hecho alguna vez para lo que yo soy bueno, en lo que yo uso mis capacidades profesionales, mi actitud, etcétera. Pero ahora resulta que esta misma gente somos todas las personas que trabajamos en organizaciones y también requerimos, se nos requiere una imaginación aplicada y una creatividad aplicada para resolver problemas que hasta ahora no se habían presentado debido a estos cambios externos que están habiendo y esta incertidumbre, y tenemos que ser ágiles imaginando y encontrando soluciones creativas. A todos nos ha pasado que en algún problema no ha habido, en algún momento en nuestra vida, no ha habido forma de resolverlo hasta que a alguien se le ha ocurrido una idea. Ese concepto, esa idea aplicada que puede parecer como casual, en realidad no es casual. Hay un proceso interno y hay gente que es más
más fácil que se le ocurra este tipo de ideas que otras. Esas personas son las que llamamos inusuales. Son personas que están ávidas del cambio y que no se sienten atemorizadas, aunque les da respeto, pero se sienten como con ganas de progresar y son inconformistas, son curiosas. Lo que intentamos en Inusual es encontrar a esas personas, en primer lugar, en todas organizaciones están, y ayudarlas a hacer su trabajo mejor y convencer a otras que no son tan inusuales para que lo puedan hacer. Y detectar a las que nunca vamos a cambiar, que también es importante y también son necesarias. O sea, ser inusual no es ser mejor, es simplemente ser un intraemprendedor o ser alguien en que es un agente de cambio. Nosotros nos enfocamos en estas personas, pero las otras también las necesitamos. ¿Y eso, cómo es el despliegue para ejecutar eso dentro de una organización? Esos cambios para fomentar la innovación. Y a veces hay innovación que es más de transición, pero a veces hay momentos en la empresa entra en crisis y ha de cambiar todo porque su mercado está en crisis, sus productos... Son momentos como más traumáticos, para así decirlo. Sí, sí. Bueno, hay... Eso de despidos, bueno, vamos a ver si nos rehacemos. También, no sé si también trabajáis en situaciones así tan delicadas. Normalmente no. De pivotar. No, normalmente no, y te explico el porqué. Existe una disciplina que se llama gestión del cambio desde hace muchísimo tiempo. Es toda una industria y además creo que hace un trabajo excelente. Cuando nosotros nos planteamos hacer algo, no fue para entrar en ese sector, porque entendemos que ya hay gente muy buena. La gestión del cambio normalmente, como su palabra indica, gestionar es, ya que me ha pasado algo, uso lo que tengo para salir lo mejor parado. Y eso pues es una adquisición, una crisis, un cambio brutal, etcétera. Y normalmente cuando hablamos de esto, de lo que a nosotros nos gusta llamar gestión del cambio, ¿no? Ahí pueden haber muchas interpretaciones, es mirar al retrovisor, estar pendiente de todo lo que ha pasado y trabajar en eso que ha pasado, para gestionar en que de ahora en adelante esto sea distinto. Vamos a arreglar o a reparar una situación. Nosotros no trabajamos normalmente ahí, de hecho no tenemos ni un solo proyecto donde hayamos trabajado intensamente en eso. Algunas veces nos hemos encontrado con particularidades, pero no se puede decir que hayamos trabajado nunca en un proyecto de gestión del cambio propiamente dicho. ¿En qué trabajamos? Trabajamos en un proyecto de liderazgo del futuro, que es distinto. Puede entenderse de la misma manera, incluso el propio cliente puede decir, bueno, ¿dónde está la diferencia? Pues la diferencia es brutal, porque una cosa es qué ha pasado ahora y vamos a arreglarlo, a qué queremos ser en 3 o 4 años vista o el año que viene y qué es lo que tenemos que hacer para conseguir eso, en qué tenemos que cambiar, con lo cual es un cambio proactivo, no es reactivo. Nosotros trabajamos ahí y a eso le llamamos innovación, lógicamente. No puedes innovar si lo que estás haciendo es sacar el agua y achicando el agua. No estás innovando, estás sobreviviendo, luchando por tu subsistencia. Nuestro trabajo no es ese y es un trabajo además que respetamos muchísimo. Nuestro trabajo es enfocar a la organización en un proyecto que ya tienen, que quizá no lo pueden prefigurar, pero que saben que necesitan como se emprende un nuevo viaje, necesitan un equipaje, un equipamiento que es distinto al que han tenido hasta ahora. Ponemos el ejemplo de que nadie se va al Everest solo con unas chanclas, ¿no? Porque necesitas cosas en la mochila y necesitas pensar en qué es lo que vas a encontrarte allí y lo que no sabes que te vas a encontrar, pero por si acaso te llevas, ¿no? Y nosotros ayudamos a preparar ese viaje y a acompañar al cliente en ese viaje, tanto a nivel individual como equipo, como organizacional. Y a nivel de herramientas y de metodologías, ¿qué utilizáis? Las que quieras. A ver, a nivel de metodologías hay varias. Dependiendo del caso, es como un médico, ¿no? O sea, medicinas, las que quieras y más, ¿no? Depende de lo que tú tengas, te voy a recomendar una cosa u otra. Lo que no hacemos es vender, propiamente dicho, nada al cliente. Lo que hacemos es ver qué necesita el cliente y muchas veces solo lo que hacemos es recetarlo y no tenemos comisión, ¿no? O sea, decimos, oye, toma esta aplicación que es perfecta para ti. O
vete con cuidado que esto, o déjame que te haga un análisis porque lo que me estás pidiendo hasta ahora yo no conozco nada, pero seguro que hay cosas, también lo hemos hecho, ¿no? Pero en todo caso lo que hacemos es, por un lado, esas son herramientas, las herramientas funcionan, ¿no? Es como en lugar de unas chanclas, unas botas, hombre, pues el cambio en sí, solo cambiando de herramienta, ya lo hice todo, ¿no? Pero la herramienta en sí no hace nada, hay que aprender a usarla y muchas veces hay que cambiar el chip, ¿no? Y si no, pues que se lo expliquen a aquel que una vez le pusieron una cosa que se llamaba SAP, ¿no? Pues hay mucha gente que ha sufrido grandes traumas, ¿no? Es decir, desde que me pusieron esto, y digo, el SAP como puede ser cualquier otra cosa, ¿eh? Un CRM, un paquete sofisticado, no es la herramienta en sí, es cómo se usa esa herramienta y para qué la estamos haciendo, esta visión de conjunto, ¿no? Muchas veces hacemos eso. Pues mira, hemos implantado un nuevo método, proceso, pero la gente no lo usa o no lo sabe usar o no le estamos sacando todo el jugo. Ahí también entramos, ¿no? Otra de las cosas son lo que tú comentabas antes, o sea, metodologías que son ya herramientas más mentales, o sea, modelos mentales. El que más usamos prácticamente, uno de los que más usamos, es uno que se llama Simplexity Thinking, que es de Mim Basadur. Es muy conocido, tiene 22 años de historia y nosotros cuando empezamos, nos fuimos a Canadá y nos certificamos y somos los dealers, digamos, de Simplexity Thinking aquí en Europa. Y gracias a eso hemos podido entrar en organizaciones que estaban buscando no solo una herramienta, una aplicación, estaban buscando un modelo, un sistema, un modelo de pensamiento y adaptarlo a sus organizaciones. Entonces, lo que hacemos es ayudar a la gente a pensar de una manera determinada y darles un proceso como modelo y ayudarlos a implantar en su propia organización, porque no creemos en que siguiendo un modelo de cabo a rabo vayas a solucionar nada. Los modelos ayudan, pues como puede ayudarte un bastón, ¿no? Rememorando el Everest, ¿no? Pues una piqueta o cualquier cosa es un punto de apoyo, pero tienes que hacértelo a ti mismo, tienes que ponerlo a tu medida y tienes que al final encontrar la manera de usarlo tú mismo. No obstante, va muy bien que alguien te ayude y decir, no, esto hazlo así y de momento no inventes mucho, ya lo cambiarás, ¿eh? Pero de momento empieza así. Y lo que hacemos es instrumentar, por eso decimos que ayudamos a pasar de las musas al teatro, ¿no? Que es un poco, vale, todo esto lo entiende todo el mundo, pero luego a la hora del día a día nos preguntan, bueno, ¿y cómo empezamos? ¿Qué hacemos mañana? Pues tiene que ver con entrar en la organización y hablar con las personas afectadas, sobre todo. Luego hablamos también con las que están colindantes a estas afectadas, pero siempre hay alguien que son propietarias de ese problema o de ese reto, que nos gusta decir. A partir de ahí, cuando elaboramos un informe de esas personas, de cómo están, cuál es su actitud, cuáles son sus capacidades, con qué herramientas cuentan, etcétera, etcétera, cómo se complementan en equipo, etcétera, entonces hablamos del equipo en general, ¿no? Cuando ya hemos analizado a las personas, analizamos a cómo el equipo suma y resta y cómo el equipo consigue tirar hacia adelante gracias a reforzar las fortalezas de cada uno y minimizar los fallos de cada uno. Todos tenemos virtudes y defectos. La gracia es cómo lo combinamos, ¿no? Y hay muchas veces, desgraciadamente, que hay equipos potenciales de alto rendimiento que no están rindiendo bien o bien, porque el líder, supuestamente líder o jefe o encargado o formal del equipo, no ha conseguido liberar el mayor potencial de cada uno, porque a pesar de que sí que esté esa persona, que pongamos por el caso que es un santo varón o una gran mujer liderando, no tiene la suerte de tener gente que esté alineada en sí misma o que tengan ganas o que se crea el proyecto, con lo cual ahí hay un problema adicional, ¿no? Pero normalmente la gente ya lo sabe, o bien que las personas que tenemos son las que tenemos y su actitud no es la mejor. Con lo cual hay que trabajar un poco, explicarle a la gente cuál es el proyecto y que la gente se dé cuenta de si ese viaje es para ellos o no. Y puede pasar que haya gente que encontremos que no, y nos ha pasado. Y no pasa nada, no se le echa fuera, ¿eh? Simplemente no forma parte de ese proyecto. Entonces la empresa decide dónde la quiere poner y luego ya cada uno pues ya arregla sus cosas, ¿no? Nosotros ayudamos a hacer ese viaje. Entonces lo que hacemos es dotar a esas personas, pero trabajando con ellas día a día. Cuando ya hacemos el análisis, ayudamos a implementar, es decir, en lugar de darle clases y decir, oye, esto se hace así y esto se hace así y mira cómo hizo este y mira cómo hizo el otro, es tú qué tienes que hacer hoy y qué necesitas hacer y qué es lo que tú haces hoy que no tienes que hacerlo igual
si quieres conseguir esto que hemos dicho que vamos a conseguir. ¿En qué tienes que cambiar? ¿Y por qué? ¿Y cómo estás progresando desde que dijimos que íbamos a hacer aquello? ¿Lo has hecho? ¿No lo has hecho? Ayudamos en esto. Luego informamos a la dirección de cómo están los progresos. Cada uno de los proyectos, muchas veces son más de uno, que se están llevando en paralelo, informamos al comité ejecutivo de cómo están los pasos de cada uno de los proyectos para que sean conscientes de cuál es el que progresa más, cuál es el que progresa menos, dónde hay que darle un apoyo, a quién hay que felicitar, etcétera, etcétera, para que el cambio sea real, no sea solo de boca, ¿no? Decimos mucho lirili y poco lerele, ¿no? Pues esto, no. La cuestión es que seamos capaces de, cuando decimos que esta empresa tiene que ir hacia allá, la llevemos hacia allá. Porque si no, perdemos esa credibilidad que, por muy buena intención que tenga, cuando la gente ve que es alguien más que pasa o es una nueva palabra bonita que se la ha inventado alguien o un nuevo consultor que viene ahora, vean que realmente hay una diferencia y un punto de inflexión de decir, ahora sí que me lo creo. ¿Y cómo gestionáis el tema de la aversión al cambio, el miedo a lo desconocido? Imagínate, ¿eh? Claro, como tú dices, hay gente que tiene aversión al cambio ya de naturaleza. De hecho, todo el mundo le gusta cambiar y mejorar, pero nadie quiere hacerlo él mismo, ¿no? O sea, el cambio está bien y todos lo sabemos. Nadie, si miramos hacia atrás, si miramos 3 años atrás, por no decir uno, somos iguales. O sea, todos cambiamos y normalmente cambiamos sin evitarlo. O sea, es que no lo podemos evitar. El envejecimiento de entrada es inevitable, ¿no? Desgraciadamente. O afortunadamente, según el caso, ¿no? Porque hay gente que mejora con los años. Pero lo que es inevitable es que haya gente que, a pesar de que el cambio sea necesario, no lo vean como algo que es una amenaza. Y entonces hay esta doble visión, y esto es en nuestro cerebro reptiliano, ¿no? O sea, es decir, o huyo y tengo miedo, o ataco y le hago frente, ¿no? De alguna manera es, o afronto la situación y me pongo en una actitud de decir, yo voy a encontrar aquí mi mejor fuerza y voy a crear o formar parte de mi propio futuro, o bien decir, virgencita, que me quede como estaba y, Dios mío, que esto pues aguante lo máximo posible, porque si no, no sé qué voy a hacer. Y hay estas dos, básicamente, gente con miedo, gente con respeto hacia el futuro, pero no miedo. Entonces, con los dos tipos hay que trabajar de manera muy distinta. Con la gente que tiene miedo, hombre, por un lado, que conozcan exactamente qué va a cambiar y qué no, hacia dónde vamos y cómo llevamos el equipaje fundamental, porque nos encontramos mucha gente que en un principio le infunde mucho respeto y mucho miedo, incluso, y claro, se contraen y no hay manera de sacarlos de ahí y se resisten, pero cuando conocen el proyecto y se dan cuenta con el paso del tiempo en que no está tan mal, es que incluso se convierten en evangelizadores de ese cambio, ¿no? Y dices, ostras, mira, este o esta, ¿no? Cómo empezó y mírala ahora, ¿no? Y han llegado incluso a liderar alguno de los proyectos, ¿no? También nos encontramos con gente que al principio, pues esto, lo que decíamos, mucho lirili, ¿no? De decir, oye, vamos a cambiar, qué bueno, lo petamos, no sé qué, y luego al final se viene abajo porque ve que sus intereses se resienten, ¿no? Con lo cual, pues claro, en función del contexto, pues actuamos de una forma o de otra. A la gente que tiene miedo, intentar empoderarla. A la gente que no tiene miedo y se desmadra, pues intentar que no se desmadre. A los que no se desmadran y lo hacen bien, entonces ayudarles para poder que ellos puedan ayudar a otros. La gracia de todo esto no es tanto que nosotros estemos allí y hagamos un gran trabajo y que sea todo mágico y nos vayamos y nos aplaudan, no. La gracia es que el propio cliente casi no note que estemos nosotros y que el cliente, cuando nosotros nos vamos, sea capaz de no necesitarnos más para eso. Ojalá nos necesite para otras cosas, ¿no? Y nuestro trabajo es eso, es intentar ser transparentes con el paso del tiempo. Al inicio no lo eres, porque te miran a ti, ¿no? Dice, bueno, ¿esto cómo lo vas a hacer? Y te miran a ti, ¿no? Pero la gracia es que luego al final casi tú no hablas. A mí me encanta cuando veo al final en los últimos proyectos cuando es el propio cliente y sus colaboradores los que están liderando la reunión, los que están exponiendo, etcétera, y tú poco a poco te vas minimizando, ¿no? Esto es lo mejor del proyecto, es eso, cuando te das cuenta de que realmente lo han cogido y se lo han hecho suyo, ¿no? Y a nivel de resultados a largo plazo, porque se habla mucho de innovación, pero la sensación es que hoy en día, si no innovas, te vas a quedar atrás.
¿Cómo se puede medir o cómo importante es tener ese foco en innovación? Claro, para decir que innovas, eh, solo cuesta decir la frase, ¿no? Ujú. Para demostrarlo es otra cosa. Entonces, cuando nosotros vamos a organizaciones donde lo primero que Y te hacerlo dice, bien también. Porque no claro, podría hacerlo bien, ser... porque lo tienes que Puedes medir. innovar mucho, pero a lo mejor Claro, vas en direcciones que no tocan. pero si no lo mides, la medida es subjetiva, ¿no? Ujú. Si llegas a consensuar o a acordar unos parámetros de medida o, como nosotros nos gusta llamar, unas constantes vitales de innovación, ¿no? Y las acuerdas con el cliente, pues entonces ya estamos de acuerdo. Veremos si vamos bien o vamos mal, pero como mínimo ya sabes lo que vas a medir. Por ejemplo, cuántas ideas se han lanzado, cuántos proyectos se han iniciado, cuál es el índice de fracaso que se ha tenido, por ejemplo, Ujú. cuáles son los impactos económicos a nivel de presupuesto, tanto de en gastos como en beneficio, cuál es el impacto cualitativo de los clientes, etcétera. Y pueden haber muchas, tantas como en la librería de Google podemos encontrar, ¿no? La Ujú. gracia no es tener muchas medidas, es encontrar la que realmente es importante en la fase en la que se encuentra la organización y ponerse de acuerdo en eso. En largo plazo, ¿cómo se alimenta? Ajustando eso. O sea, al principio necesitarás, si por ejemplo quieres fomentar la creatividad, que es la mayoría de gente que nos llamaba al principio, nosotros decíamos que tenían creativitis, ¿no? Que Ujú. era un poco una inflamación de la creatividad, ¿no? Yo quiero ser creativo, es que no somos creativos y yo he oído en un sitio donde todas las personas somos creativas y nosotros, bravo, fantástico, pero bueno, necesitamos muchas ideas y buenas ideas. Ajá. Esta es la primera fase, ¿no? Es la fase de inmadurez, si me permites decirlo así, ¿no? Porque no vemos más y entonces al principio parece que el gran problema es que no tenemos buenas ideas. Vale. Cuando tenemos muchas buenas ideas, nos hemos encontrado en otras organizaciones donde dice, mira, ideas las que quieras. No sé cuáles son las buenas y las malas. ¿Y por qué? Pero tengo 320. De cada cosa tengo un montón. De este, pues 320. Recuerdo de uno concretamente, ¿no? Y digo, ostras, pensaba que me diría 40, ¿no? 320, ¿vale? ¿Y cómo resuelvo yo esto y cómo separo y además que no se me enfaden los creadores de las ideas? Porque algunos sí que son de lo mismo, pero hay algunas que son buenas ideas de una gente y las que son malas son todo el tiempo de los mismos, que no se me mosqueen Ujú. porque parece que solo me gustan estas, ¿no? Y en realidad no es por culpa de la gente, sino es por culpa de que la idea estaba mal enfocada. Vale. Siguiente fase. Bueno, con las ideas, que es la semilla, es que esto hay que plantarlo y hay que cultivarlo. Y esto es un proceso de innovación, que es pasar, como decía, de las musas al teatro, pasar de la idea a un prototipo. Un prototipo que empieza a florecer, ¿no? Pues claro, esto de aquí, en una organización que ya se ha dado cuenta de que la creatividad es muy importante, pero que es solo el principio, llegamos a un segundo nivel de madurez, ¿no? Que sería, bueno, lo importante aquí es el proceso de innovación. Entonces la gente se enfoca en que el proceso esté bien hecho y el sistema esté bien hecho. Y a nosotros nos encantan los sistemas. Llevamos unos cuantos años trabajando con sistemas. Yo, además, con Inusol había trabajado con varios sistemas y eso me ha ayudado ahora a poder elegirlos, ¿no? Y hay algunos que estamos enamorados de ellos. Pero un sistema es solo eso, es un sistema. Entonces, malo si te enamoras de eso, ¿no? El siguiente paso es darte cuenta que en el fondo esto es un tema de personas. Y ahí es cuando empiezas a tocarlo bien. Porque empiezas a decir, vale, es que esto no es que la gente tenga las ideas y que luego con estas ideas se encuentren unas normas objetivas, una plataforma, un proceso, etcétera, etcétera, para poder ejecutarlo bien y medirlo bien, etcétera, etcétera. Esto es al final, ¿y la gente por qué hace esto? O sea, realmente yo por qué lo tengo que hacer, porque me lo dicen. Hemos encontrado en algunas empresas que dicen, si quieren mis ideas, que las paguen, porque yo estoy aquí para trabajar en otra cosa, Ujú. ¿no? Claro, esa empresa tiene un gran problema si tiene gente con esta actitud dentro, ¿no? Y las hay. O sea, me quedé alucinado, ¿no? Cuando me contaban que habían personas que decían eso, ¿no? En el último proyecto de innovación que habían intentado, ¿no? Bueno, pues le dimos la vuelta a la cosa, ¿no? ¿Y por qué era? Pues la misma persona se le explica en que ahora tiene una oportunidad de poder hacer aquello que siempre ha querido pero nunca le han dejado y que de verdad lo vamos a hacer
si eso impacta positivamente en la sociedad o en la compañía, donde sea, y al final esa persona se ha dado cuenta y al final esa persona se convierte en un evangelizador de ese proyecto, cuando en un principio, aún siendo creativo y aún siendo muy bueno a nivel de innovación, estaba en una actitud de diciendo, si lo quieren que me paguen porque yo aquí estoy solo para esto, ¿no? Pues claro, ese camino es el que hay que hacer con la compañía. Cuando tú ya te das cuenta de que la creatividad, las habilidades creativas que tenemos todos, el proceso instrumentado para trabajar en equipo esa creatividad y de aplicar esa creatividad y hacer un proceso de innovación y un sistema resolutivo de problemas, y que eso además se diluye en la cultura de la compañía, lo tienes conectado, la empresa realmente está cambiando de verdad. Y ahí es cuando nosotros empezamos a salir de la organización, ¿no? O empezamos a enfocarnos en otras cosas. Y a nivel individual, o sea, yo como individuo dentro de una organización, en mi casa o en donde Sí, sea, ¿cómo puedo mejorar a nivel de creatividad e innovación, mejorar mis propios procesos de trabajo? ¿Qué, claro. qué herramientas, qué consejos me darías? Más a tipo individual. Sí, sí, mira, en esencia es el principio de todo, ¿eh? Porque como todo empieza, todo acaba con personas, por decirlo así, Ujú. lo primero que tenemos que empezar es, bueno, qué tipo de persona, ¿no? Y concretamente a nivel personal, lo que te diría es, pregúntate qué deseas, pregúntate qué es éxito para ti en un futuro, ¿no? Ujú. Sea, ponte en un futuro X, 2, 3 años como mínimo hacia adelante, si puedes, pues 10, ¿no? Hay gente que le da un poco de vértigo, pero hay gente que sí, que se siente cómoda, ¿no? Y define qué es éxito para ti en ese caso, qué es lo que te hace vibrar, qué es lo que realmente te gusta, ¿no? Y eso es importantísimo, porque en función de que tú trabajes con algo muy relacionado a aquello que te gusta y que conjuga con tus valores, y te encuentras en un proyecto, una organización o con un equipo donde compartes valores, el esfuerzo para trabajar es muy distinto, porque tienes lo que llamamos motivación intrínseca. O sea, lo haces porque lo quieres hacer, porque te gusta. Siempre hemos trabajado con gente que parecía que estaba más feliz que los demás, ¿no? No solo por su propia personalidad, que hay gente más positiva que otra, ¿no? Sino porque esa persona, aunque haya sido el conserje o haya sido un mozo de almacén, disfruta con lo que hace, porque hace lo que le gusta. Igual le gusta porque le encanta clasificar, o le gusta porque le gusta ayudar a la gente, o ver las cosas acabadas al final del día. Cada persona tiene su propia motivación y no hay un trabajo mayor que el otro. Hay trabajos bien hechos y trabajos no tan bien hechos. Y luego cada uno emite su juicio de valor sobre si eso es mejor o peor. Hay gente que no le envidia a un gran director el trabajo que hace, y hay gente que al contrario, o sea, a mí me encantaría estar arriba, ¿no? Y al revés, he visto algunos grandes directivos que dicen, a mí, ¿sabes lo que me gustaría? Pues estar ahí y no tener que hacer lo que tengo que hacer. A mí lo que me gusta es eso. Pero ahora ya no lo puedo hacer, ¿no? Pues este tipo de cosas es, mira hacia adentro y pregúntate, ¿estoy bien? ¿Realmente hago lo que quiero hacer en la vida? Porque esto en el fondo se trata de pasar, mientras estemos vivos, pasarlo bien, ¿no? Ayudar a los demás, disfrutar, estar lleno, ¿no? Lo que llamamos encontrar la plenitud, ¿no? Sea la que sea. Entonces, pregúntate acerca de tu plenitud y luego márcate un camino. A esto, nosotros, cuando te preguntas acerca de tu plenitud, le llamamos aspirar. Preguntarte a qué aspiras, qué deseas. Hay un post bueno, recomendable, que os recomendamos en inusual.com, pon en Google inusual, espacio, qué deseas. Y vais a encontrar un post muy bueno, y además si luego transcribís el texto podéis poner el enlace ahí, porque hay un vídeo de Alan Watts que te aseguro que es muy, muy interesante. La segunda fase de aspirar es, bueno, ¿y qué necesito para hacer esto? ¿No? Pues transpirar, trabajar duro, ¿no? Sudar la camiseta, ¿no? Es decir, vale, ya tengo las aspiraciones concretas, porque hay pollos sin cabeza por ahí que van sin saber por qué lo hacen, pues no, contéstatelo, aspira y luego transpira. Ponte al tajo y usa las herramientas que tengas que usar y trabaja para lo que tienes que trabajar, porque ya tienes un propósito. Tercero, solo no vas a hacer nada. Si quieres algo a corto, pues sí. Pero si quieres llegar lejos, como dice el proverbio africano, pues vete con alguien, ¿no?
O sea, vete acompañado, ¿no? Si quieres llegar rápido, vete tú solo. Si quieres llegar lejos, vete acompañado, ¿no? Pues esto de irse acompañado es necesario conspirar. Necesitas encontrar a alguien que quiera ese cambio también, sea el cambio que sea. Igual no estás en una organización, pero necesitas hacer algo para lo cual ese impacto positivo necesitas más gente. Gente que haga cosas complementarias a las tuyas. Tú harás tu trabajo y otra gente hará otro trabajo. Con lo cual es, aspira, encuentra tu deseo, tu propósito, transpira, encuentra la habilidad y la destreza y las herramientas para poderlo hacer y ponte al tajo, conspira, encuentra gente y equipo con lo cual puedas compartir esos valores y poder luchar y al final crea impacto, inspira, consigue traspasar ese valor que habéis hecho ya con el conspira, ¿no? Consigue crear un impacto en la sociedad, que haya alguien que se sienta beneficiado y que obviamente por ello sea capaz de pagar un precio, sea el precio que sea, a veces no es solo económico, ¿eh? Puede ser un tiempo o puede ser lo que sea, pero al final es aspira, transpira, conspira e inspira. Y eso es a nivel individual, eso es lo que tienes que hacer. Pregúntate en todo caso esas grandes preguntas y encontrarás el camino, espero, para llegar a donde quieres ir. Genial. Pues, Pere, muchísimas gracias por esta charla inspiradora de cómo Gracias a ti. innovar y cómo buscar Sí. nuestro camino para bueno, innovar y estar más a gusto, tanto a nivel personal como dentro de organizaciones. Gracias a vosotros y un placer estar aquí.